En el nombre de la patria y de la paz se abre la sesión. Una innovación. ¿Qué te parece? La secretaria abogada dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Contralor General de la República, mediante el cual responde a solicitud de esta comisión de informar acerca de la legalidad de la resolución adoptada por el Consejo de Monumentos Nacionales que accedió a la demolición del bloque 14 de la vía San Luis de la comuna de Las Condes y la posterior construcción de un espacio de memoria a costa de la inmobiliaria propietaria del terreno. Comunica que no le corresponde informar ni intervenir en los asuntos mencionados por estar en conocimiento de los tribunales de justicia de conformidad al artículo 6º, inciso 3º de la ley 10.336. Esta respuesta fue enviada a los correos de las y los integrantes de la comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Raúl Soto, Calisto, Juan Luis Castro, Eguiguren, Juan Santana y Esteban Velázquez, y de las diputadas señoras Sicardini y Hernando, que autoriza erigir un memorial en homenaje a los trabajadores de la mina El Teniente, fallecidos como producto de catástrofes naturales o accidentes del trabajo entre los años 1905 y 2019. Boletín 13.062-24. Oficio del secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales por el que se pronuncia acerca de la situación de las redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen por aire bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existen ruinas arqueológicas o edificios declarados monumentos históricos. Documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional acerca de la perspectiva comparada del tratamiento legal de los sitios de memoria en Argentina, Uruguay, España y Alemania. Documento que también fue enviado a los correos de los parlamentarios integrantes de la comisión. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Este que llegó era de la otra del soterrado de cable. Ese que llegó el secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales. Ya pasé. Sí, pues. Sí, pues ya. Esto que nos oficiaron era como lo hicimos como no sé, el año pasado. El acta de la sesión 110 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 111 queda a disposición de las y los diputados. ¿Varios? Esta sesión tiene por objeto, 1, recibir a la historiadora de la Brigada Maipo de Playa Ancha, señora María Soledad Orellana. ¿El otro apellido suyo? Briceño. Para que se refiera a la investigación y antecedentes descubiertos sobre patrimonio porteño, específicamente lo hallado en la ex comisaría de Barón, en que habría funcionado el batallón segundo de línea en 1879. Y segundo, tratar y votar el segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley que agrega a la ley 19.981 sobre fomento audiovisual un capítulo cuarto sobre cuotas de pantalla, correspondiente a los boletines refundidos números 8.620-24 y 11.867-24, por haber sido objeto de indicaciones en la sala. Le damos la bienvenida, doña María Soledad, y tiene la palabra para su exposición. Bien, muchas gracias. Buenos días a usted, señor presidente, a todos los integrantes de la comisión también, a quienes se encuentran acá. El objetivo, obviamente, de presentarle a ustedes es la historia de un inmueble que se encuentra inserto dentro del mismo Cerro Barón. Y esto corresponde a la excomisaría que lleva, cierto, ese nombre, el cual tiene prácticamente una historia que conlleva más de 140 años desde su prácticamente creación. Este edificio se encuentra ubicado en la calle Setimio, prácticamente a pocos metros de la iglesia San Francisco. Ya la iglesia San Francisco, que es monumento en este caso que nosotros tenemos también aquí en Valparaíso. Y su nombre se debe en memoria del franciscano Setimio Bengani, que llegó en 1837 aquí en Valparaíso, traído por en ese entonces el ministro Diego Portales. Dentro de lo que es la historia del edificio en sí, hay que entender que a mediados del siglo XIX, este sitio... ¿Me espera un momentito? ¿Sí? ¿Podrían bajar las luces, por favor, para que podamos ver la pantalla?
Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, el predio donde se encuentra la edificación fue comprada por la Municipalidad de Valparaíso hacia 1852 para transformarse primeramente en matadero, pero en realidad las autoridades del momento dijeron que no correspondía en realidad por la cercanía que tenía con el plan de Valparaíso, donde se encontraba mayormente la población, y fue trasladado este matadero a lo que es la calle Puelle, que es donde hoy día está el INACAP, en ese sector que está la Caleta Portales, en ese lugar que funcionó durante muchísimo tiempo. En el plano que yo les traigo acá, que es de 1879, marqué, ¿cierto?, con un círculo y ahí se ve una línea de color rojo, donde está ubicado el sector en el cual está inserto este lugar, donde está el inmueble. Y allí ya se encuentra con mayor detalle, ya acercando un poco más el plano, que ese es de 1876. Bueno, comentarles que este lugar, posteriormente después, cuando se desechó la idea de convertirlo en matadero, fue convertido en un mercado, que se llamó Recoba del Barón. ¿Ya? Y en este lugar posteriormente se va a construir un edificio en 1871 a cargo, ¿cierto?, de arquitectos Gallagher y Donner, de acuerdo a algunos historiadores, ¿cierto?, que fui en este caso leyendo. Por lo tanto, a finales del siglo XIX, este lugar van a haber dos instituciones que van a ocupar el edificio donde se encontraba, ¿cierto?, este sector de la Recoba del Barón. En primer lugar, un retén de policía, que era necesario también para lo que es el orden y la seguridad de los porteños, y en especial también de la naciente población en el Cerro Barón, que empezó a ocuparlo desde el 12 de febrero de 1876. Y ya posteriormente, hacia fines de 1877, fue cuartel del segundo de línea. ¿Ya? La verdad que, bueno, yo les voy a contar un poquito la historia porque trasciende prácticamente lo que es el siglo XIX y también comprende hasta el siglo prácticamente XXI. En primera instancia, para que tengan más o menos una idea o conocer algunos detalles, el segundo de línea es el batallón o regimiento, segundo regimiento más antiguo del Ejército de Chile. Fue creado, de hecho, como batallón número 2 de Infantería de Chile en la época de la Independencia. ¿Ya? Por lo tanto, igual tiene toda una trascendencia dentro de lo que son las principales acciones, no solamente bélicas, sino que también de apoyo a la comunidad durante el siglo XIX. En ese entonces, el mando del segundo de línea era el comandante Eleuterio Ramírez Molina. ¿Ya? Él llega, ¿cierto?, al lugar prácticamente en marzo de 1878 y de propias palabras de él señala al inspector general del Ejército y autoridades del gobierno de que el lugar donde ellos se instalaron, en este sector, ¿cierto?, de la Recoba del Barón, ellos mismos construyeron algunas salas para dependencia, obviamente, también de los integrantes del batallón, de sus soldados, pero también él decidió construir biblioteca. Yo aquí me voy a detener un poco porque a veces se desconoce más allá de la figura del comandante Eleuterio Ramírez. Él, aparte de ser un destacado militar, él favoreció mucho la educación de su gente. De hecho, está reconocido incluso hasta por las autoridades de la época, en la cual, por ejemplo, más allá de funcionar como cuartel militar, fue prácticamente un centro educacional. Les enseñaba asignatura también a sus soldados, humanidades, por ejemplo, matemáticas, incluso a lo mejor algo tan simple que hoy día se da, que es aprender a leer y escribir, pero en esa época la mayoría de los chilenos, digamos, tenía un alto nivel de analfabetismo. Pero eso es una de las cosas que más destacó también, fuera obviamente de lo que es cuartel militar. Incluso él señala, ¿cierto?, en la memoria del ministro de Guerra y Marina, que fue presentada al Congreso Nacional en 1878, que se hicieron estos arreglos, trabajos y piezas para biblioteca y obviamente también algunos arreglos mayormente de infraestructura en mejora de sus soldados. Bueno, el comandante Ramírez, él muere en la batalla de Tarapacá, en la primera parte de lo que es la Guerra del Pacífico, y en primera instancia, cuando él fallece, después de ser encontrado, digamos, su cuerpo allá en la quebrada, va a ser trasladado a Valparaíso, pero el primer lugar de sepultura de él fue el Cementerio General de Santiago. Y ya desde 1937 sus cenizas se encuentran en el interior de la Brigada Maipo, que es el ex Regimiento de Infantería número 2 Maipo en Playa Ancha. Bueno, ahí les traje una fotografía de la época, donde se puede ver prácticamente el lugar. Bueno, se ve la iglesia de San Francisco, más que nada la torre, que hoy día, bueno, después fue afectada por un incendio hace un par de años atrás, así que no se ve mucho, pero ahí, y la parte de atrás donde está el establecimiento, el lugar, ¿cierto?, con
lo que es estos pórticos de arco también, y es el espacio donde prácticamente hacían sus actividades los militares en sí. Ahí está un poquito más cerca la imagen. ¿En Santiago? Es aquí en Barón, en el Cerro Barón, Claro. aquí en Valparaíso, sí. Bueno, tal como les decía, le explicaba un poquito la importancia histórica del comandante Ramírez y también, cierto, del batallón segundo de línea. Posteriormente, ya después de que ellos se van a Antofagasta y comienzan a participar en la guerra y tuvieron que abandonar el sector para trasladarse al norte, se transforma en un retén de policía y prácticamente dependía de las guardias municipales. Ya guardias municipales que incluso en un momento fueron las encargadas de velar de día y de noche sobre la conservación del orden y la tranquilidad pública. De hecho, gran parte de estas guardias municipales posteriormente, cierto, conformaron el batallón Valparaíso en la Guerra del Pacífico. Y hacia 1904 ya va a cambiar la denominación por comisaría, porque como aumenta la población también en el Cerro Barón, obviamente tienen también que aumentar la dotación, en este caso de policía. Ahí hay una imagen de nuevo, ¿cierto?, de lo que es donde se ven esos tranvías, es prácticamente la Avenida España. Ya muchas veces no se conoce un poco cuando uno la ve, pero ese es el sector de Avenida España donde está Yolanda. No sé si se ubican ahí mayormente quizás los que viven acá. Y tenemos, ¿cierto?, ya después la octava comisaría denominada Barón, y en 1927 ya se fusionan las policías y se crea el cuerpo de carabineros. Por lo tanto, ya se comienza una nueva distribución de lo que es, ¿cierto?, las prefecturas, las comisarías. Posteriormente va a cambiar incluso a octava comisaría, y ya con el tiempo va a llamarse, ¿cierto?, tercera comisaría norte, en este caso Barón. Hasta el año 2012 es que funcionó con esa finalidad. La verdad que la importancia también que radica y dentro de lo que está la historia del edificio fue como centro de detención de acuerdo al informe Valech. Ya, esos son informaciones que se tienen, que obviamente extraía de distintos sectores, y obviamente de acuerdo al sitio web del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos, está catalogado como centro de detención fusado con este fin en 1973. Ya, más que nada recinto de tránsito, de donde se trasladaba posteriormente, ¿cierto?, a otros lugares mayormente. ¿Qué es lo que pasa con la infraestructura actual? Bueno, esa es la imagen que tenía como comisaría hasta el año 2012. El inmueble se encontraba abandonado, bastante deteriorado, incluso con robo de material en el lugar. Bienes nacionales son los que tienen a cargo el inmueble, y en estos momentos se encuentra en licitación. Pero fuera digamos, del abandono del inmueble, hay un grupo de vecinos del Cerro Barón que formaron una corporación que se llama la Corporación Comunidad, Memoria e Integración, que es COMI, y ellos solicitan, y el por qué también está mi visita acá con ustedes, quieren solicitar el comodato del inmueble, más que nada como un centro de gestión comunitaria. Ellos quieren recuperar el patrimonio que tienen en el Cerro Barón, y la idea de ellos, ¿cierto?, es postularlo como monumento histórico. ¿Ya? Esa es la idea, pero más allá también de monumento histórico, por la importancia que tiene como el batallón segundo de línea, ¿ya? También es como un centro de conmemoración, obviamente por haber sido centro de detención. Es bien relevante, y yo traje algunas imágenes de la condición en las que está efectivamente hoy día el lugar. Se ha ido arreglando por los mismos vecinos, hay acuerdos entre la gente que lo tiene a su cargo y obviamente, ¿cierto?, los integrantes de esta corporación, en la cual han tratado de digamos, arreglarlo en la medida que puedan, pero obviamente se necesitan recursos, se necesitan una serie de cosas más. Lo primero es lograr declararlo como monumento, en este caso histórico. El lugar todavía mantiene y preserva algunos sectores de prácticamente del año 1871, también hay una parte que es bastante nueva, pero se ha logrado reestructurar. La verdad que las condiciones hoy día de habitabilidad no son buenas, no es para llegar y ocuparlo en estos momentos, porque en realidad tienen muchas filtraciones de agua, están con varios daños estructurales, por lo tanto, por eso, ¿cierto?, se requiere, antes de que quizás se caiga más o, bueno, sigan habiendo daños, es recuperarlo. Ya, como les digo, la idea es recuperarlo en beneficio de la gente también de ahí mismo del Cerro Barón, no solamente
digamos, para hacer reuniones ellos quizás como vecinos, sino que también para establecer cursos para los adultos mayores del sector, para establecer cursos para los jóvenes también. De hecho, tienen ahí dentro de los integrantes que hay profesores de mosaico, hay varios profesionales también que quieren incluso también como entregar quizás un centro de atención primaria, a pesar de que al lado también tienen un CEFAM. ¿Es de adobe? Sí, sí, es de ladrillo mayormente y de adobe la construcción. Sí, de hecho preserva mucho. Y obviamente hay una parte que está hoy día arreglada cuando fue comisaría. Como les digo, el valor de este inmueble es que la historia converge prácticamente 3 siglos. Estamos hablando desde 1871 en adelante. Resguardó por más de un año el Batallón Segundo de Línea, cuyos integrantes también fueron héroes nacionales durante la Guerra del Pacífico. Fue retén de policía resguardando la seguridad de los porteños, por ejemplo en tragedias como fue el terremoto de 1906, y posteriormente fue comisaría, bueno, y también, cierto, de acuerdo al informe Balich y todo, cierto, lo que establece la Comisión de Derechos Humanos en ese entonces, fue utilizado como centro de detención en 1973. La idea de la corporación, de la cual yo estoy apoyando más que nada con datos históricos, es justamente validar la historicidad del inmueble. ¿Ya? Es que los vecinos del Cerro Barón también pertenecen por este lugar, quienes quieren reconstruir obviamente su patrimonio y crearles identidad también a las nuevas generaciones respecto al legado cultural que ellos le pueden dejar. Yo creo que es un mueble que tiene muchísima historia y el objetivo, como les digo, es utilizar el pasado también para construir un presente y un futuro digno para el Cerro Barón y Valparaíso. Eso es, señor presidente, respecto a la exposición del lugar. Muchas gracias. Yo quería haber leído esta carta que me pidieron, me la entregaron el lunes, pero no tuvimos sesión. Una declaración de los trabajadores y trabajadoras del Archivo Nacional de Chile en defensa de la vida de nuestro principal patrimonio. No voy a leer todo porque es más o menos larga, pero dice: nosotros, trabajadores y trabajadoras del Archivo Nacional de Chile, como encargados de resguardar parte importante del patrimonio documental del país, hemos sido testigos de un momento histórico en que la ciudadanía expresa demanda de justicia social y dignidad, por las cuales hacemos nuestras. Sin embargo, estas expresiones han sido enfrentadas a violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. Desde el inicio de las movilizaciones se han reportado 24 personas fallecidas. No voy a leer todo el informe, lo conocemos todo. Y expresamos nuestra más absoluta condena a estas agresiones a la población civil, que haciendo uso de sus derechos se manifiesta en las calles y espacios públicos. Solicitamos el cese inmediato de la represión y medidas urgentes para buscar la verdad, hacer justicia y reparación de cada víctima. Como trabajadores de una institución que resguarda documentación generada por las instituciones públicas, cuyo acceso y conocimiento posibilita el ejercicio de derechos ciudadanos, reiteramos la demanda por la liberación, acceso y transparencia de todos los archivos producidos por el Estado y sus representantes. Hacemos público un llamado a derogar de una vez por todas y sin dilaciones las disposiciones emanadas del Decreto Ley 18.771, promulgado en los últimos días de la dictadura, que permiten a las Fuerzas Armadas y de Orden y al Ministerio de Defensa no entregar archivos a la ciudadanía. Esta situación posibilita el ocultamiento de las actuaciones a lo largo de la historia, lo que resulta en un obstáculo a la verdad y justicia plena. En estos días en que se violan los derechos humanos por parte de agentes del Estado, esta necesidad de transparencia se utiliza de forma dolorosa y urgente. Una nueva Constitución generada a través de una Asamblea Constituyente deberá asegurar el derecho al acceso y preservación de la información pública, por un Chile digno, democrático y justo, donde los archivos garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos y el derecho colectivo a la memoria. Yo le quiero agradecer la presentación y sobre todo la finalidad que tiene, la finalidad que tiene toda la gestión que ustedes están haciendo. Y quería preguntarle si ustedes han iniciado las gestiones, porque por lo que yo entiendo, cualquier organización puede pedir
la declaratoria de monumento histórico. Sí, de hecho están juntando toda la información, por eso que yo me contacté con ellos, porque ellos tenían solamente lo que era siglo XX prácticamente la historia, y yo llevo 5 años en los cuales he ido recopilando información de esa unidad militar, y allí me encuentro con que en Valparaíso ocuparon este sector. De hecho, costó mucho porque se hablaba de Recoba del Barón, pero no salía en los planos, entonces fue un trabajo bastante acucioso. Por lo tanto, se han reunido la información, nos hemos complementado en este caso también yo con el apoyo que le puedo entregar de documentación, y también han ido solicitando algunas universidades locales el apoyo, porque también se necesita para poder mandar todo eso y postularlo justamente como monumento histórico y de conmemoración. Ok, muchas gracias. Diputado Alarcón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo, generalmente, la gente que viene enamorada de lo que está planteando acá, me encanta y agradezco ese enamoramiento y muy productivo por lo que usted acá ha expresado. ¿Qué se quiere construir ahí como para purificar la zona? Esa es una pregunta que quiero hacer. Ya le pregunté si era de adobe y hay ladrillo, o sea que hay buena conservación. Y reiterar el amor que tú tienes por esto. De ese amor salen cosas muy interesantes, y nosotros aquí en Cultura hemos escuchado muchísimos enamorados de estos temas. Gracias, señor presidente. ¿Verdad? ¿Algún otro diputado? Sí. ¿De qué dimensión estamos hablando de ese sector? ¿Son hectáreas o...? Son más de 1000 metros. Ah, chiquito. Son más de 1100 metros cuadrados más o menos el lugar en los cuales ha funcionado continuamente. Hay un sector que hoy día está como estacionamiento, y el resto en este caso que funcionó como comisaría, bueno, el cuartel y todo lo de la historia que les comenté, está ya prácticamente, en total son más de 1100 metros cuadrados. Lo preguntaba, Sí, presidente, por Sí. el efecto de si se le entregara en comodato, la mantención por parte de quién sería, y si era muy grande era imposible prácticamente para una comunidad realizar los reparos. Por eso, como no es tan grande, es posible que sí lo puedan obtener y conseguir fondos regionales para repararlo. Ok, vamos a ir acumulando preguntas. Si hay algún otro diputado que quiere preguntar algo. Sí. Responderle también acá al Sí, adelante. diputado. Se está gestionando justamente realizar un centro de gestión comunitaria. Entonces la idea es favorecer también a los adultos mayores, a los jóvenes, tenerlo también como un lugar que les tiene, aparte de un legado histórico, obviamente también hoy día a través de esa historia, de ese legado, transmitirlo con un sentido de identidad y de pertenencia también a los mismos vecinos. De hecho, de ellos nace en el año 2015 formar esta corporación para poder empezar a levantar su propio patrimonio. Y yo creo que eso es súper digno, porque aquí hay gente que conlleva no solamente jóvenes profesionales, sino que de todas las edades. Yo me he encontrado con gente, adultos mayores que también participan, que están a cargo del cuidado dentro de lo que se puede, obviamente, hoy en día. De hecho, también han estado en conversaciones con bienes nacionales para ver qué es lo que sucede, si hay posibilidades. Entonces, pero hoy día se están gestionando todos estos medios, digamos, recopilando la información para en primera instancia declararlo, obviamente, monumento, y que no se demuela algo tan importante aquí en Valparaíso, porque ya Valparaíso vemos de repente edificios emblemáticos, lamentablemente se han destruido, ya sea producto de catástrofes naturales, digamos, o lamentablemente provocadas. Entonces es bueno recuperarlo, y yo creo que aquí convergen, tal como les decía, o sea, prácticamente siglo XIX, siglo XX y siglo XXI dentro de la historia del inmueble. Exactamente, 3 siglos. Entonces es harto, desde cuartel militar prácticamente hasta comisaría, y obviamente un centro conmemorativo también en relación con lo que ocurrió en 1973. Y creo que es súper valorable, porque son historias de repente que a lo mejor mucha gente piensa que no son, digamos, no van a la par, y efectivamente aquí llevamos prácticamente bastante tiempo. De hecho, estuvo un héroe nacional ahí en el lugar, y no solamente hablemos de él como comandante, sino que también a los integrantes, que eran bastante jóvenes en su época y también se fueron en este caso a la guerra. Y algo que se me quedó en el tintero, perdón, con respecto a la figura del comandante Ramírez. Él fue uno de los que mayormente impulsó la participación de la mujer
en la Guerra del Pacífico, como cantinera. Yo creo que aquí estuvieron ustedes relacionados con el Día de la Cantinera, y justamente coincide con el 27 de noviembre, que es la fecha en que él fallece, digamos, que se da la batalla de Tarapacá, y que incluso prácticamente el 75% de sus tropas muere allí. Entonces, y hay muchas mujeres, y por eso que también la importancia de él en ese sentido. Él fue bastante visionario. Por un lado, enseñarle asignaturas, siendo que a lo mejor no habría sido parte quizás de su actuar, pero él lo hizo, ¿ya? Y a la vez, ¿cierto?, digamos, un educador, no solamente en el ámbito militar, sino que también en humanidades, en cosas distintas, y a la vez, ¿cierto?, en la participación de la mujer, bueno, mujeres que también muchas murieron, y por eso se está viendo lo que es el Día de la Cantinera. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Alarcón tiene la palabra. Me faltaba una pregunta. Usted decía que esa comisaría se creó el 27, o sea, ese lugar, que fue comisaría primero, y ahí se generaron los carabineros. ¿Quién hizo esa acción? Bueno, perdón. Bueno, pasa por distintos lugares. Lo que pasa es que primero las policías dependían de las municipalidades, de las guardias municipales, y ya posteriormente, cuando se fusionan y se crea el cuerpo de carabineros, eso obviamente es parte del gobierno también, y a partir de allí se le da ese lugar a las nuevas comisarías como parte del cuerpo de carabineros. Gobierno Ibáñez. Sí. Muchas gracias, diputado Alarcón. Yo tengo una curiosidad. ¿Usted sabe qué pasó con la iglesia de San Francisco? Porque no tengo claro cómo terminó. Sí, bueno, hubo 2 incendios grandes, de hecho estaban a punto de entregarla haciendo los últimos arreglos, y posteriormente se volvió a quemar, digamos, después de una gran destrucción. Ahora se encuentra, bueno, están bastante pilares y van a estar trabajando para poder volver a reconstruirla, porque igual es una iglesia emblemática dentro de lo que es la historia de Valparaíso. Exactamente, Don Pancho. De hecho, de ahí, ¿cierto?, viene también la denominación. Así que ahora se está trabajando nuevamente para poder volver a reconstruirla, porque fue un defecto, digamos, bueno, falla humana la que provocó lamentablemente el último incendio. A punto, de hecho fue un día antes de que la entregaran y la pudieran nuevamente inaugurar. Sí, se volvió a quemar. Y otra pregunta, usted en su relato habla de que fue un centro de detención. ¿Esa es la denominación el que tiene el informe de Balich? Es el que tiene el informe Balich, de hecho lo leí obviamente, y también sale en el sitio web de lo que es el Ministerio de Justicia en relación con esa denominación, centro de detención. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Yo no sé si, ¿qué podemos hacer? Oficiar a bienes nacionales para solicitarle si les puede entregar en comodato este inmueble a la corporación. Ahí solicitarle si nomás no tenemos ninguna distribución. Y lo otro, lo de apoyar la declaratoria, no podemos mientras no esté hecho. La solicitud. Ya. A menos que la solicitud, que se comunique con nosotros, y podemos como comisión oficiarle al señor de la Cerda. Perfecto. Se escuchó claramente. Entonces oficiamos al Ministerio de Bienes Nacionales para que nos diga si es posible el comodato o no, y esperamos que ustedes hagan la declaratoria para poder apoyarla. Sí, muchísimas gracias. Hoy yo celebro que el tránsito desde la guerra a la paz sea importante. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias por la invitación igual y la atención a todos ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gracias, María Soledad. Suspendamos 2 segundos, no, 2 minutos, para que nos ordenemos. Vamos a seguir con el diputado Alarcón. Vamos a seguir con el segundo punto del objeto de esta sesión. Tratar y votar en el segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que agrega a la ley 19.981 sobre fomento audiovisual un capítulo 4,
sobre cuotas de pantalla correspondientes a los boletines refundidos 8.620-24 y 11.867-24 por haber sido objeto de indicación en la sala. Se ha presentado una indicación que la secretaria va a explicar. En la página 8 del comparado es una sola indicación que se presentó en la sala. Este proyecto de ley fue aprobado, les recuerdo que lo despachamos de esta comisión, fue aprobado en la sala en general y se presentó una indicación de los diputados Díaz y Gonzalo Fuenzalida para sustituir el artículo 13 bis de la ley, que hoy día está derogado en la ley actual. Entonces ellos proponen incorporar un artículo 13 bis, y lo voy a leer, del siguiente tenor. Los largometrajes, series, miniseries y unitarios o telefilms, tanto de ficción, documental y animación, incluidos dentro del porcentaje general fijado en la letra D del artículo 13, se pagarán a un precio equivalente al 50% de la venta de publicidad obtenida por el medio durante la emisión en televisión abierta. Ahí está en el tal texto legal vigente, está en la columna del medio está el texto como fue aprobado en la comisión, y en la columna final está la indicación que se presenta en la sala. Gracias, secretaria. Si a usted les parece, para explicar o defender esta indicación, el diputado Díaz nos ha pedido que su asesor Juan Peña la pueda defender. Don Juan tiene la palabra. Gracias, presidente. El sentido de la indicación es bastante simple. Efectivamente, como señalaba la abogada secretaria, el hecho de ser sustitutiva significa la incorporación de un nuevo artículo 13 bis a la ley, toda vez que el artículo 13 bis originario se encuentra derogado. De manera que ese es el sentido por el cual se establece en primer lugar la sustitución. Luego, el sentido de la indicación es buscar efectivamente que las producciones nacionales que se expongan tengan efectivamente una justa retribución y pueda así de esta manera estimularse el fomento desde el punto de vista económico. De manera que el porcentaje que acá se establece y que es con cargo a la publicidad, tiene por objeto, valga la redundancia, y ya para concluir, efectivamente que se pueda contar con recursos para que la industria audiovisual pueda, digamos, seguir operando, sosteniéndose. Ese es el sentido de la indicación. ¿Se ofrezco la palabra a algún diputado? Una consulta. Diputado Alarcón y diputado Celi después. Me parece interesante, yo creo que es justo lo que se necesita, nada más que eso. Diputado Celis. Sí, presidente, por su intermedio, ¿hay algunas opiniones sobre estas indicaciones de algunos de los actores de la industria o no? Que yo conozca, ¿no? ¿No? ¿No hay nada? No. ¿No acompañan los diputados? ¿O si el asesor a lo mejor puede saber algo? Sí, Gracias. don Juan tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Para responder a la pregunta del diputado Celis, esta indicación fue justamente construida a partir de una serie de opiniones que se hicieron llegar al diputado Díaz y también, ¿cierto?, al diputado Gonzalo Fuenzalida respecto a la necesidad de que, si bien es importante que las producciones nacionales tengan una exposición en la televisión abierta, ¿cierto?, también es, por cierto, necesario poder generar mecanismos para que también se establezcan recursos, ¿cierto? Y ese es el sentido de la indicación. Y a su pregunta, efectivamente, esta indicación fue construida en base a los comentarios que nos han hecho llegar desde el mundo audiovisual. Eso. Además que durante la discusión que tuvimos del proyecto se fue dando esa dinámica. El problema parece solamente de porcentaje. Era el 100% y ahora está en el 50% para poder liberar la posibilidad de que esta indicación funcionara. No, tiene la palabra. Risotti.
Muchas gracias, presidente. A ver, yo me confundí un poco en el sentido y logro entender el objetivo de la indicación, pero cuando uno hace un análisis del proyecto original, donde nos estamos introduciendo, modificar las normas que regulan el Consejo Nacional de Televisión y específicamente un artículo en específico que plantea que el Consejo no puede intervenir en los canales de televisión salvo excepciones. Y dentro de la letra D se pretendía modificar el porcentaje de producciones chilenas, estableciéndolo en un 40% de carácter general, donde al menos un 15% tiene que corresponder, y ahí que está establecido de manera taxativa, de obras cinematográficas, audiovisuales, chilenas, de animación, miniseries. Y además se establece un tercer porcentaje en que de este 40 y 15, el 50% tiene que ser efectuado por productores audiovisuales independientes. Por tanto, creo que la indicación, claro, puede tener un objetivo de tratar de financiar esto, pero a mi juicio está absolutamente alejado de las ideas matrices del proyecto, toda vez que aquí lo único que se está estableciendo son porcentajes de el pago o una modificación o una subvención, un precio diferenciado del precio de la publicidad de esos productos nacionales. Por tanto, a mi juicio, uno lo puede entender, pero creo que aquí se está excediendo la idea de matriz del proyecto con este sentido. Diputado, ¿usted piensa que no existe fomento del audiovisual con esta indicación? ¿Eso es? No, yo vuelvo a repetir. Yo creo que en definitiva acá lo que se pretende es establecer un valor diferenciado para poder incentivarlo. Lo que yo planteo es que partimos con una modificación de porcentajes y ahora metemos un tema de valor de publicidad. Eso a mi juicio creo que va quizás puede tener el mismo objetivo final, pero si lo mideramos con la idea matriz propia del proyecto, cómo se inició, a mi juicio aquí se está excediendo. ¿Más? Diputado Cruz Coque. Estamos hablando de la indicación de... Sí, presidente. A ver, tenemos primero que la ley, el Consejo Nacional de Televisión establece un 40%. De ese 40%, un 15% debe ser de productores independientes. La compra que hagan los canales de televisión de aquella producción, la eventual compra, ¿verdad? Pues acá sería una compra obligada en la práctica, porque se establece una cuota, tiene además que considerar que el 50% proviene de aquello que se venda en publicidad. O sea, nosotros en la práctica le estamos fijando a los canales de televisión un precio. Yo hablé con el diputado Díaz para tratar de ver cómo nosotros podíamos avanzar dentro de tratar de darle alguna condición mejor a los productores audiovisuales. Acabo de hablar también con la gente del Consejo Audiovisual. Hoy día se destinan 9.000 millones de pesos en el Fondo de Fomento Audiovisual. Cerca de 4.000 o 5.000, no sé en qué va a quedar, dependiendo de cómo se apruebe la partida en el Senado ahora. 5.000 millones de pesos más en el Consejo Nacional de Televisión. O sea, son 14.000 millones de pesos, ¿verdad? Si nosotros hacemos una lista de los fondos más grandes que se ganan en el Fondo de Fomento Audiovisual y en el Consejo Nacional de Televisión, nosotros creo que podemos llegar a una lista reducida más o menos en los últimos 10 años de 20 productoras aproximadamente. No deben ser más. Algunas de ellas muy buenas, han ganado Óscares, sí. Pero la última película chilena que sobrepasó los 200.000 espectadores debe haber sido al menos hace 5 años. Es decir, nosotros estamos financiando premios. Los premios más onerosos suelen ser premios de 200 millones de pesos anuales, ¿verdad? A más o menos un grupo de productoras que hacen un buen trabajo, que duda cabe, pero que son más o menos los mismos. Y hoy día además, probablemente a estos mismos, que son los que producen, les vamos además a señalar que pueden compartir, entre comillas, con los canales que estarían obligados a esto, las utilidades en publicidad, que además, como sabemos, deben darse en un horario prime o en un horario privilegiado.
Ahí me parece, presidente, que aquí hay, lamentablemente, hay un grupo que está siendo muy privilegiado por esto, donde no veo que sean mujeres que están trabajando con el capital abeja o emprendedoras que están sacando proyectos sociales adelante, sino que hay un grupo que se vería enormemente beneficiado con un beneficio que en general, y lo digo, yo he tenido productoras, yo me gané el premio del año 2005 del Consejo Nacional de Televisión, el primer premio, produje para el Consejo Nacional de Televisión, subsidiando en la práctica lo que sucede, que es un subsidio a los canales, no es un subsidio a las productoras. El canal lo que hace es comprar para exhibir en ese mismo horario en el que se va a exhibir, y por eso que estoy llamando la atención de lo que sucede acá. El canal lo que hace es comprar a un 20 o un 40% más barato de lo que cuesta la producción en la práctica, porque hay un subsidio del Estado. Y ese subsidio se va a Mega, ese subsidio se va a TVN, ese subsidio se va a Chilevisión, a quien lo exhiba. De modo tal que acá por una parte le pretende fijar precio a los canales, que además es una industria que va totalmente en picada. Yo me di la lata de hablar con ejecutivos de canales precisamente para saber si había apoyo, como me había manifestado el diputado Díaz en un momento, a que esto fuese así, porque parecía razonable que si de un 40, un 15 y de ese 15 se podía vender a la mitad del precio de lo que se vendiera en el fondo, de la publicidad, hubiese, qué sé yo, ganancias compartidas. Pero los gallos me dijeron, mire, el único acuerdo al que llegamos con la PCT cuando nos juntamos fue que nosotros estábamos disponibles a poder darles exhibición gratuita, pero no necesariamente compartir, evidentemente, el negocio que nosotros hacemos en la práctica. Entonces, aquí me parece que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros primero fijamos un precio por ley, ¿verdad? O si no fijamos un precio, fijamos al menos un porcentaje establecido por ley respecto de un negocio que es un negocio primero decreciente, donde los canales ya hemos visto en el caso de Televisión Nacional las pérdidas enormes que tiene, y hoy día el único canal que está ganando plata en la práctica, porque la torta publicitaria da para uno, es Mega. Ni en Canal 13, ni en Chilevisión, ni en Mega, ni en Televisión Nacional, al menos por los casos que yo he podido corroborar, existe acuerdo alguno respecto de esto. Me parece que debiésemos al menos citar a los canales para que nos pudieran dar una opinión al respecto. Segundo, estamos tratando con un grupo de productores que, si bien hacen bien la pega, y algunos han ganado incluso Óscares, no es que les falten recursos. O sea, por el contrario, acá estamos hablando de 14.000 millones de pesos. Es una cantidad enorme, suficiente, y a la que además no está llevando personas a las salas de cine. Es decir, nosotros si hacemos, por ejemplo, la primera exhibición de una mujer fantástica, antes de que se ganara el Oscar, llevó, creo que 60 o 70.000 personas, puedo estar equivocado en la cifra, pero 70.000 personas a la sala, a $1 son $70.000, ¿verdad? Contra un fondo de fomento audiovisual que deben haber sido 180 millones de pesos, ¿verdad? Tuvo resultados porque efectivamente ganó un Oscar, pero no todas lo hacen. Entonces tenemos que buscar equilibrar, no solamente beneficiar a los productores, que está muy bien, sino ver cómo generamos el vínculo con el público. Y no veo que esto lo haga de manera alguna. Gracias, presidente. Quisiera hacer un comentario. Yo las únicas informaciones que tengo, porque parece que no pertenezco al grupo, a los grupos privilegiados que conversan fuera de esta mesa, toda la información que tengo es la que se ha dado en esta mesa. Y la que tengo en esta mesa me parece que es suficiente como poder votar la indicación con la opinión que nos hemos formado. Si hay arreglos posteriores o no, eso a mí me tiene sin cuidado, porque no voy a ir a conversar. Yo entiendo que el diputado Cruzcoque ha producido cosas, ha ganado fondos, conoce mejor el trámite, pero no veo que tengamos que traer esas conversaciones que son fuera de esta mesa de nuevo a volver a discutir lo mismo. Eso es lo que me parece a mí.
El diputado Alarcón quería la palabra. Gracias, señor presidente. Mira, yo creo que es importante lo que dice Luciano, que invitemos a algunos canales, invitemos a algunas productoras y no nos precipitemos en... Esto es una bonita ley y quiero que, además, habría sido interesante que hubiera estado aquí Marcelo Díaz. Entonces, yo propongo que invitemos todavía a canales y invitemos también a algunas productoras. Diputada Marzal. Brevemente, a mí me parece que todas las instancias que uno pueda trabajar para fomentar el trabajo audiovisual de los creadores chilenos es positiva, y por eso estamos discutiendo y se está hablando con respecto a esta indicación hoy en el presente. Creo que de todas maneras es interesante y va con el espíritu original del proyecto, que yo también soy parte. Ya no solamente el diputado Marcelo Díaz, sino que también soy parte. Y porque vemos, no, pero si no importa, no. Diputado Alarcón, es lo mismo. yo le pido que... No hay deje problema. hablar No, pero a lo que me refiero, y también da lo mismo, no voy a ser autorreferente en ningún caso, pero es tema de ver la realidad de cómo funcionan las productoras, cómo funcionan los colegas, cómo es importante que exista acceso de las producciones audiovisuales a quienes no tienen los recursos de repente, y es un tema que se habló en un inicio acá, sí. De las personas que de repente no tienen acceso a ir al cine, la familia, lo oneroso que resulta, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que todas estas instancias, y además que es una indicación bien transversal, porque es de parte del diputado Díaz y de parte del diputado Fuenzalía. Así que en respeto al espíritu del proyecto, absolutamente de acuerdo con lo que se está planteando. Gracias, diputado, presidente. Gracias. El diputado Celi, la palabra. Bernales. Presidente, por su intermedio, a ver, yo sin entrar en el fondo de la iniciativa, yo quiero insistir con un tema. Más allá de que a mí me guste el proyecto de ley, me encantaría que en todos los cines se dé lo que dice en relación con el cine nacional. Yo creo que este proyecto, con la actual Constitución, es absolutamente inconstitucional. E insisto, voy solamente a mencionar un par de puntos. 1, el derecho a la igualdad ante la ley. 2, la libertad de expresión. 3, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. 4, la no discriminación arbitraria. Después, 5, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. 6, el derecho de propiedad del artículo 19, número 24. 7, la protección de la propiedad intelectual y la libertad de crear y difundir las artes del artículo 19, número 25. Y para terminar, 8, la protección del contenido esencial de los derechos fundamentales del artículo 19, número 26. Ahora, algunos me dirán, Andrés, es discutible, pero el problema es que el que firma esto, no voy a dar el nombre hoy día, lo voy a dar después, es justamente un abogado muy prestigioso, profesor de Derecho Constitucional, decano de una escuela de Derecho, y que además es uno de los posibles miembros de la próxima Asamblea Constituyente, digamos, por la nueva mayoría. Eso, presidente, que no interrumpieran al diputado Celi que está hablando, por favor. ¿Cómo que entretenido? No, hablando súper serio, lo que yo acabo de leer es un resumen, además puedo mencionarlo. Es del profesor Pablo Ruiz Tagle, Vial, que es un conocido, no sé si es militante o por lo menos simpatizante de la democracia cristiana, y es uno de los nombres que justamente el partido ha dado para que forme parte justamente de esta nueva constitución. O sea, para que vea que esto no es ni siquiera antojadizo de parte de la derecha o centro derecha, sino que es una cuestión que de verdad puede terminar en el Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste. Entonces, démosle una vuelta para que, si aprobamos un proyecto, salga bien. Porque, ¿qué sacamos con aprobar un proyecto si en definitiva en la sala puede ser que este finalmente no se apruebe, o bien si se aprueba, va a terminar en el Tribunal Constitucional
y este puede declararlo inconstitucional o inadmisible, y finalmente va a terminar en letra muerta. Perfecto. Gracias, diputado Bernales. Sí, presidente. No, yo quisiera pedir este proyecto, yo no veo cuál es la urgencia que tiene para tener que abordarlo estrictamente hoy. Yo creo que el diputado Cruzcoque nos ha entregado antecedentes importantes y yo creo que sería bueno que los canales de televisión pudiesen estar acá. Y por último, presidente, también, y con mucho cariño, yo creo que eso de tratar de insinuar esto como de las cocinas, yo creo que a mí no me parece, porque es un diálogo que estamos instalando en la ciudadanía que lo que hace es perjudicar nuestro rol parlamentario. Yo, por ejemplo, me reúno, vengo a esta comisión de repente con la visión de funcionarios del Ministerio de las Culturas, con gente que trabaja en el mundo de las artes para generar ciertas indicaciones a los proyectos, y lo hacemos a través de ley del lobby. Cada uno tiene en el fondo gente que llega y tiene más afinidad a un sector o a otro, y eso nos hace bastante daño. Y yo le pediría, con mucho respeto, como le digo, que trate como de dejar como esas entrelíneas, como que se juntan y vienen acá como indicaciones de la élite, etcétera. Nosotros aquí representamos a todos los sectores políticos. Y a mí me parece que en el momento que estamos viviendo es importante mostrar a la ciudadanía que nos está viendo que cuando nos sentamos acá en esta mesa, nos sentamos en nuestras oficinas por ley del lobby, cuando estamos en nuestro distrito trabajando con la ciudadanía, no es cocina, estamos trabajando delante de la ciudadanía y de cara a ellos. Eso, presidente. Sí. Muchas gracias. Bueno, como usted se refirió a lo, yo no he hablado de cocina. Respeto mucho la cocina. Me parece terrible hablar de cocina y desprestigiar la cocina. Pero aquí estamos, el diputado Celia acaba de hacer todo un asunto en que se habla de arreglos extraños para favorecer a uno u otro. Acaba de decir que todo esto es porque hay algún consejero, por eso es la opinión. Bueno, por eso, si hay informes de derecho de diferentes tipos. Sí, pues aquí hay varios, perdón, diputado, estoy hablando yo. Por eso hay diferentes opiniones. Yo no tengo problema con las opiniones. Lo que estoy diciendo es que yo no conozco más opiniones de las que se han dado en esta mesa. Y la discusión ha sido larga y ha sido potente. Han estado sentados aquí en la industria, han estado sentados. Este proyecto lleva un par de tiempo y de audiencias. Entonces, las opiniones que tengamos pueden seguir alargando el asunto que ya tenemos todos claros. Todos se han reunido de diferentes maneras y hemos estado acá y podemos tomar decisiones, salvo que y lamentablemente los diputados que tendrían que estar aquí defendiendo la posición no están, pero el diputado reemplazante, don Juan, tendría que... Sí. Esta es una comisión donde hay diputados en la mesa. Sí, no una hay diputados perdón. Por favor, perdón. Se lo digo, pero que tengamos un poco de respeto por esta. Sí, yo tengo mucho respeto por hartas cosas, pero se dicen cosas que también hay que hacerse cargo. Don Juan tiene la palabra para que pueda defender. Si usted... Sí, diputado Alarcón, por favor, su palabra. Muy amable, señor presidente. Está muy agradable todo esto. Está bonito. Sí. Y siento, ¿para qué le damos más vuelta? Yo adhiero a lo que dice Luciano, que ¿qué pasa? No importa que vengan otras personas, si es una ley que es interesante, y no tenemos para qué apurarnos en votar ahora, y yo pido a votación, sugiero votación, para que en realidad vengan otras personas que necesitamos que vengan. Eso lo pido como diputado importante. Muchas gracias, diputado importante. Don Juan. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, aclarar un par de cosas. Efectivamente, yo no vengo acá como diputado reemplazante. Primero, porque no tengo esa categoría, tampoco aspiro a tenerla. Segundo, vengo en la calidad de... ¿Sí? Si hubiéramos estado del principio, habríamos sabido que el chiste que hice no tiene mucha importancia. No, por cierto, sí, lo tomo de la mejor forma, no se preocupe. Efectivamente, el diputado titular, por razones, digamos, que no viene al caso, ya no pudo asistir, y por eso me encargó la
la labor de poder defender la indicación. Con todo, efectivamente él me ha señalado que está abierto a la posibilidad de que se puedan recibir más invitados por este tema que puedan exponer, y en ese sentido no hay ningún inconveniente al respecto. ¿Vale? Eso. Entonces está zanjada la discusión, pues. Si el diputado Díaz nos pide que, o sea, está dispuesto a que sigamos invitando gente y sigamos discutiendo, no hay más que discutir. Sí, le voy a dar la palabra a la secretaria, secretaria abogada, para que explique. Primero, decir, porque me parece que corresponde, que el diputado Díaz ayer me llamó por teléfono y me pidió que, bueno, que pudiese exponer su asesor, porque él tenía problemas personales y por eso no iba a poder estar presente. Me parece de buena leche decirlo. Lo segundo es que en este punto podemos invitar, pero solo para que se refieran a esta indicación. Empezar otra vez. No se puede. Respecto de lo que ya vimos, la constitucionalidad, lo discutimos largamente, no se puede. Eso sí, eso es otra cosa. Pero no podemos volver sobre lo mismo. Solo para este contenido específico u otra indicación que quisiesen presentar. Y yo siento, o sea, entiendo que tiene que ser experto en el tema, porque estamos en la discusión particular del asunto. Entonces está claro que no lo vamos a votar ahora. Vamos a invitar al experto o a las expertas para que nos aclaren el tema y votamos la próxima citación. ¿A alguien se le ocurre que Denos un plazo para poder establecer una lista de invitados, presidente. No sé, no hay mucho. Que nos den un plazo para poder poner invitados y que se aclare, presidente. Sí, claro. Una buena cosa. Y que se aclare realmente primero las condiciones de la industria, porque los que estuvimos acá en la Comisión Investigadora de Televisión Nacional y que hemos visto las condiciones de la industria que no dan, según los propios ejecutivos, y esta no es información que uno obtenga de una cocina, llamando a los mismos, o sea, lo puede llamar usted también, presidente, y lo puede llamar cualquiera, para que le explique cuáles son las condiciones de la industria. Segundo, también sería bueno, por ejemplo, citar a las personas del Fondo de Fomento Audiovisual para que nos hagan un catastro de cómo han sido las relaciones entre público de cine, por ejemplo, o de sintonía de canales, ya que la indicación refiere a canales de televisión propiamente tal. Porque a mí lo que me sucede es que finalmente este proyecto apunta a que ese 50% de publicidad vaya a las productoras, pero no estamos viendo cuál es el nexo con el público, y yo estoy muy de acuerdo con lo que señalaba la diputada Marzán. Ojalá nosotros estimulemos que la mayor cantidad de estos 15.000 millones de pesos y otros y adicionales que van también en programas de formación de audiencia, que no se suman a la cifra que estoy señalando, 15.000 millones de pesos, no es poca plata, no vaya directamente, exclusivamente a las productoras que producen, y que yo le puedo señalar en un número de 10 o 20, en los últimos 10 años han sido beneficiadas con fondos equivalentes a 200 millones de pesos aprox, si no anualmente, al menos una vez cada 2 años, ¿verdad? Que esos fondos vayan o lleguen de alguna manera al público. Entonces ahí es donde yo creo que es importante, primero, escuchar a la industria, segundo, escuchar también a la PCT, con quienes yo me he reunido. Yo formé parte de la PCT y he conversado también con Sebastián Freund de qué manera se pueden hacer incentivos precisamente que la industria funcione mejor. Pero citemos a las personas del Fondo de Fomento Audiovisual, citemos al CNTV, que vengan con cifras, pidámosle cifras, veamos cuál es la cantidad de público beneficiado y cuánto está llegando de cada dólar o de cada peso que nosotros ponemos en los fondos de fomento audiovisual directamente al público y no necesariamente a los productores, porque acá se puede producir un debido recurso. Y ahí lo que quiero señalar es que esto merece tener un poco más de discusión. Yo estoy de acuerdo ya con lo que dice el diputado Díaz, que no lo hagamos ahora y llamemos de nuevo, porque yo le insisto en que toda esa discusión, los números, por lo menos yo los he visto. Estuvieron en esta mesa, estuvo Freund aquí, estuvo el Consejo de Televisión, estuvieron todos. O sea, ahora si alguien necesita un reforzamiento, yo no tengo problema. Está perfecto que lo hagamos otro día. Nos vamos a poner de acuerdo en cuanto al plazo, para que yo creo que no puede ser más de una semana,
porque no es mucho lo que hay que ver. O sea, lo demás es hacernos perder el tiempo, en mi humilde opinión. Diputado Alarcón. Yo quiero aclarar que no será un solo conjunto de personas, de productoras. Aquí también van a aparecer los videoclips de los cantantes chilenos. O sea, esta ley es muy interesante. Es para todo el espectro audiovisual. No están inhibidos tampoco. Bueno, entonces yo voy a hacer una indicación para que se alegren todos los músicos de que van a ser exhibidos los canales directos. No sé si es posible indicar nuevamente. Sí, se puede hacer indicaciones, diputado Alarcón. Haga una indicación. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que vamos a volver a llamar a las instituciones en una sola sesión. Diputado Alarcón, le pediría que la discusión la tuviéramos. Sí. Perfecto. Estamos de acuerdo entonces en que vamos a hacer una nueva sesión, una sola sesión, para que tengamos la manera y votar las indicaciones, otras indicaciones que se pueden hacer según me dice la abogada. Y mientras se ponen de acuerdo ustedes dos para que hagan la indicación juntos. Claro, es que me gustaría como pasear la opinión aquí en la sala. Y yo entiendo que esta ley no inhibe los videoclips, habla de audiovisual. Ahora, si la sala, la comisión estima que hay que mandar una indicación especificando claramente. Yo creo que no es necesario, pero me gustaría tener la opinión de todos mis amigos. Pero, sí. Conversarlo. Eso es cocina, po. Perdón, diputado Archizotti tiene la palabra. Me gustaría se pudiera aclarar hasta cuándo podemos mandar invitados. Yo creo que una semana es un buen tiempo. Claro. Exacto. Dígame. Hasta el viernes. Ubicar a la gente, si no empiezan después a decir, claro, me llegó la invitación al último y no pude venir. Entonces, si queremos votarlo la próxima sesión, al final... Tiene que ser un miércoles. No podemos votar el próximo miércoles. Entonces, hasta el viernes. Igual lo mismo las indicaciones, permiso, presidente, para poder hacer el comparado. Se van a presentar las indicaciones hasta el viernes igual. Ahora, un plazo prudencial igual pueden llegar. Se puede hacer el mismo... Con indicaciones, pero para efectos de poder trabajar bien y tener el comparado y uno más o menos estudiarla y leerla, ¿de qué se trata? El viernes. Sí, adelante, diputado. Yo quiero pedir la opinión a los queridos amigos, que los queremos mucho, que si es necesario, porque de acuerdo a lo que yo leo acá de audiovisual, no están inhibidos los videoclips y felizmente que todo el ambiente musical chileno pueda utilizar esta ley. Como no, diputado. Y quiero la opinión de que me ayude para... Sí, está súper claro. Muchas gracias, diputado Alarcón, está súper claro. Pero es que yo hice una pregunta en general a mis colegas honorables. Sí. Para que tener esa idea, si está la obligación. Está claro, hasta el viernes puede presentar indicaciones, o si no, durante el... Quisiera que termináramos el tema, porque ya está súper claro. ¿Hacer una indicación o están ingresados los músicos aquí? Yo quisiera... Claro, yo soy parte interesada, así que no me voy a inhibir de la... Bueno, pero ya quedó claro, el diputado Alarcón, por favor... Diputado Alarcón y diputado Cruzcoque, por favor, quisiera decirle... Sí, son amigos, no hay problema. Ahora me perdí con el... Además, amigo, el Pancho. Voy a tratar de... Bueno, el próximo lunes tenemos invitado al director de Impuestos Internos o a la persona que él designe para que sigamos viendo la ley de patrimonio y podamos aclararnos algunos temas que tienen que ver con impuestos. Así que se los aviso para que vengamos el lunes a las 2:30 a Santiago, al Congreso de Santiago, para que podamos tener una buena sesión el día lunes. Van a ser comunicados los otros invitados que tenemos y afortunadamente por cumplirse el objeto de esta sesión se levanta. ¿Pero a qué hora es? Thank you.